¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Les voy a dar las ligas para que nos puedan escuchar. Escúchanos por YouTube, escúchanos por Facebook Live, también escúchanos por Twitter, por Spotify. También les vamos a dar los teléfonos en cabina 52 79 22 62. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a los miembros del staff, a la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, quien es médico internista y se dedica a la medicina de rehabilitación. Muy buenos días a todos. Al doctor Fernando Casillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china. Hola, un gusto nuevamente con ustedes. Tenemos el gusto de tener a la doctora Maggie Villanueva, quien es odontóloga y se dedica también a la cirugía maxilofacial. Y bueno, pues vamos a hablar más bien de su experiencia laboral. Tiene liderazgo excelente en comunicación, capacidad de análisis de investigación, manejo eficiente de la toma de decisiones, capacidad de prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades del sistema estomatognático, extractiva, orientada, resultados de iniciativa de alta capacidad, organización, facilidad para entender y de empatía. Ha participado en diferentes cursos y ponencias, entre ellos manejo odontológico del paciente en quimioterapia, radioterapia, cáncer oral y tabaquismo. El Instituto de Enfermedades Respiratorias e Investigaciones en el Instituto Politécnico Nacional en el tema del beso como posible factor cariogénico y enfermedades de transmisión oral. Segundo lugar a nivel nacional en congresos de actualización, técnicas quirúrgicas en odontología, tabaquismo y cáncer oral. Participación en congresos internacionales como Meeting en armonización facial en Barcelona, España, Meeting en bichectomía en Brasil y también en odontología en cirugía maxilofacial en el Instituto de Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud. Bueno, con dos grandes compañeros míos, el doctor Carrasco, el doctor Maya y la doctora Herminia, que fueron compañeros míos y en la Universidad Tecnológica de México, y la doctora Herminia, que fue jefa del servicio y compañera mía también, y actualmente tiene su consultorio privado en Ignacio Vallarta, número 1, en el 4º piso, en la Colonia Juárez, frente al Monumento a la Revolución, aquí en la Ciudad de México. Doctora. Buenos días, ¿qué tal? Un Maggie. gusto nuevamente estar aquí con ustedes y bueno, poder compartir este tema tan común en nuestros consultorios, que bueno, me imagino que ustedes también como médicos se han enfrentado a pacientes que llegan con manifestaciones de infecciones odontológicas. Bueno, primero que nada, las infecciones en específico dentro de la cavidad bucal, sabemos que la cavidad bucal tiene una flora bacteriana, por ende, que es muy alta y bueno, eso predispone con mayor posibilidad a cualquier proceso infeccioso durante procedimientos previos a cirugía, quirúrgicos, algún traumatismo, alguna infección dental, alguna iatrogenia incluso odontológica puede dar origen a este tipo de infecciones. Y bueno, pues ya tenemos una zona blanca que es la cavidad bucal llena de bacterias, entonces pues ahí es un punto para que este tipo de infecciones inicien y pues lamentablemente este tipo de infecciones pueden llegar a diseminarse. Me han preguntado los radioescuchas que cuando van con los dentistas es porque tienen dolor de una muela o de un diente. Cuando llegan les diagnostican un absceso, obviamente por bacterias, y por lo regular no pueden trabajar la zona por esa infección y obviamente les dan antibiótico. Y ellos lo que quieren es que casi que les saquen la muela. Y aquí la idea es de que no pierdan dentadura, ¿no? Porque se pierden y ya, pues obviamente después un puente o algo así. Entonces, preguntan que por qué no atienden enseguida el problema habiendo una infección. Claro, bueno, tenemos que pueden ser multifactoriales los orígenes de las infecciones, pero bueno, muy particularmente de origen específicamente dental por algún proceso de caries, los tejidos circundantes
circundantes como el periodonto, que es la estructura de sostén del diente, la encía, incluso ya otro tipo de espacios como espacios aponeuróticos, que eso es algo muy común, por ejemplo, en las muelas del juicio. Tenemos no nada más el diente infectado, sino también los tejidos adyacentes. Entonces, el efecto a veces del anestésico para poder llevar a cabo los tratamientos como extracción, endodoncia, que es cuando les quitan el nervio, son imposibles de realizar porque el efecto del anestésico se ve inhibido por un pH tan ácido como es el del proceso infeccioso. Entonces el protocolo es mandar antibiótico, disminuir y localizar, que es lo que estamos buscando, localizar la infección nada más al diente para que una vez que quitemos el diente se solucione el problema. Entonces es principalmente por motivos también de la anestesia y pues por motivos de que la infección realmente a veces ya ni siquiera está tanto en el diente, sino ya está afectando otras zonas que aunque quitemos el diente no se va a poder solucionar al 100%. No aguantan, ¿no? No aguantarían, no, a veces no aguantan ni siquiera el contacto de sus mismos dientes. Imagínense querer hacer la extracción o la endodoncia bajo estas circunstancias sin anestesia. Es un proceso, la verdad, muy complicado. Me ha tocado pacientes que dicen, no me importa, hágamelo. Y lo intentamos iniciar y no es posible. Ahora, también hay que tomar en cuenta que el anestésico no nada más es anestésico, tiene un vasoconstrictor. ¿Qué es esto? Algo que va a inhibir que haya un sangrado importante durante el procedimiento de extracción. Si nosotros no lo utilizamos porque no hace su efecto adecuado por el pH tan ácido, pues vamos a tener un sangrado importante durante el procedimiento. Yo creo que es muy importante aquí hacer una aclaración también. Cuando los procesos infecciosos son ya muy evidentes, sí es importante hacer un drenaje del absceso, porque yo tuve la oportunidad de dar muchos años clases en la Facultad de Odontología y era una cosa que peleábamos mucho con los alumnos y me tocó ser parte del comité de infecciones del Hospital Juárez en el servicio de maxilofacial y veíamos que limitaban mucho su campo de acción con el comentario que estás haciendo, Maru, que si tenían que dar antibiótico antes y si no, y hay veces que no hacía nada y el paciente llegaba con verdaderos procesos que limitaban mucho el campo de acción y después llegaban los pacientes con grandes complicaciones de grandes abscesos y con problemas de angina de Ludwig después que complicaban la vida del paciente y que después les costaban la vida al paciente y que tenían que entrar a traqueostomías y que llegaban con procesos que ya complicaban la existencia porque ya se diseminaban hacia vías respiratorias y hacían unas septicemias y me tocó entrar al quirófano con los cirujanos maxilofaciales a ver que los pacientes o que nos llegaran a nosotros al servicio de urgencias al hospital de Pemex con grandes procesos de cialoadenitis y de angina de Ludwig por complicaciones odontológicas, por malos procedimientos odontológicos. Entonces, si un proceso odontológico infeccioso, cualesquiera que sea, está el absceso diciendo, drénenlo, porque con el médico, sin el médico y a pesar del médico, va a empezar a mejorar. Hagan un drenaje, se los digo a los odontólogos, drénenlo, denle el antibiótico y ya después harán el procedimiento curativo, preventivo, odontológico, lo que tengan que hacer. Pero tienen que hacer un drenaje siempre que puedan hacerlo. Y no limitarse, porque muchas veces las limitantes y las recetas de cocina, y desafortunadamente a veces los odontólogos gozan de muy malos prestigios en cuanto a la cuestión de prescripción, porque tenían recetas de cocinas muy limitadas a ampicilina, un antiinflamatorio, y los que eran alérgicos a la ampicilina, gentamicina y antiinflamatorios.
y no tenían otro esquema de tratamientos. Cuando yo les ponía a los alumnos, tienen un paciente con una infección X, entonces me tienen que dar 20 esquemas diferentes de tratamiento con antibióticos para este paciente. Sí. Entonces, no había otra cosa que hacer, porque tenemos que tener 20 opciones para este paciente. Si es alérgico a una cosa, debe de haber otra opción para el paciente. Entonces, tenemos que buscar una opción para poderlo atender, porque se acostumbraron a las recetas de cocina y lo seguimos viendo desafortunadamente en los centros de salud, donde la cuestión odontológica se quedó en la etapa de la era arcaica, en la era cuaternaria, donde ya no hay más que hacer. Entonces debemos de romper todos esos estigmas y esas cuestiones tan limitantes de los manejos odontológicos arcaicos, ¿no? Claro, y conocer cuáles son nuestras limitantes, ¿no? Siempre y cuando nosotros identifiquemos que podemos hacerlo dentro del consultorio de forma a lo mejor intraoral, porque también no nos podemos manejar si ya sabemos que es un paciente que tiene una celulitis, por ejemplo, sería mejor remitirlo a nivel hospitalario. Podemos, claro, que drenar abscesos, y si son principalmente, como platicábamos, de origen dental, de forma intraoral, pues está fabuloso, porque ya mandamos al paciente con el tratamiento a su casa. Pero bueno, si vemos que tiene un paciente ya una celulitis, ya tenemos otras zonas comprometidas, ¿no? Lo mejor es remitirlo a nivel hospitalario. Y otro tip bien importante para todos los odontólogos es que yo estudié un seminario de odontología legal y forense, que eso es bien importante también en esta área de las infecciones, que ya tenemos comprometido al paciente a nivel de vida. Es que siempre el paciente nos tiene que firmar la receta, nos tiene que firmar esa remisión que estamos haciendo nosotros a hospital, porque los pacientes a veces se confían, lamentablemente no le dan la importancia. Es un diente y ya tengo la cara inflamada, me voy a quedar así 2-3 días, y son días cruciales y son días que determinan la vida del paciente. Entonces, siempre que el paciente nos firme que estamos remitiéndolo a nivel hospitalario, porque ya el manejo a lo mejor ya necesita un drenaje extraoral, ¿no? A nivel a veces de cuello, que es muy común en este tipo de procesos ya de una celulitis, de una angina, por ejemplo. Bueno, aquí la intención y lo primordial, lo más importante, es un tema muy amplio, ¿sí? El hablar de por qué el manejo de antibióticos previamente, antes de una extracción, creo que es muy frecuente encontrar esto. Generalmente los pacientes que ya acuden con un dentista es porque acuden por dolor. No acuden realmente porque quieran que les haga una valoración oral. Quieren todo rápido. Prácticamente la mayor parte de los pacientes que llegan en esa situación, ¿por qué necesariamente se les tiene que dar un antibiótico? Ya lo dijeron ustedes, compañeros. Es imposible que a un paciente se le pueda dar un tratamiento especializado cuando lleva totalmente una infección que puede durar meses, abscesos, que si tú adviertes intencionalmente, incides y abres, lo único que vas a provocar es que la infección la puedes extender a otros sitios. Es el equivalente a lo que acaban de decir ustedes hace un momento, se expande, se extienden. Entonces, es a lo que le llamamos bacteremia, a lo que le llamamos sepsis, ¿sí? Sí. Y el problema, pues, se hace cada vez más grave. Entonces, creo que aquí hay que entender muy bien y que quede muy bien establecido. Previamente, antes de hacer una buena valoración, un buen manejo odontológico, que sabes tú de este tema, que por eso estás aquí, tienen que tener una revisión previa y una valoración previa a ver qué se les va a hacer, por qué se les va a hacer y cómo se les va a preparar. No es nada más, quítame el dolor, porque no lo aguanto. Hay unas buenas preguntas ahorita de Evi Bill, y cómo distinguir un absceso infeccioso de un tumor maligno. Hay muchas diferencias y vamos a irnos a un corte comercial y regresamos. Regresamos con la pregunta de Evi Bill. ¿Cómo distinguir un absceso infeccioso de un tumor maligno? Bueno, pues
tumores. Ok, bueno, en algún momento ya tuvimos una charla de las características de los tumores y bueno, los tumores son muy característicos a ser asintomáticos. También le platicábamos acerca de que las infecciones pues tienen ciertos puntos, aumento de volumen, de una consistencia blanda inicialmente, salida de material purulento, puede presentarse fiebre, que es el conocido como calor en la zona, enrojecimiento. Entonces es muy fácil distinguir uno de otro. Normalmente los tumores son de consistencia un poco más sólida, no tienen mucha similitud. Y con una punción también se ve. Claro, con una punción obtendríamos material purulento, ¿no? En el caso del absceso, que es lo que es conocido como pus. Exacto. Hay una pregunta, ¿cómo se puede diferenciar un absceso de un proceso de BPH? Obviamente cuando se detecta esto pues no hay fiebre, no hay pus como lo acaba de comentar y cuando van al dentista es porque se encontraron una bolita, en qué zona. Yo creo que eso se refiere a la pregunta. Ajá, porque definitivamente cuando hay una lesión en la zona de la boca y es producida por BPH no hay pus, no hay fiebre y no hay dolor. Sí, son la mayoría de veces asintomáticas. Ahora también es importante lo que comentaba usted, doctor. A veces lamentablemente el paciente se enfoca mucho al tema del dolor, ¿no? Y busca que se solucione el dolor. Estos procesos, para que llegue un proceso infeccioso principalmente causado de origen dental, son procesos que tienen que tener años, o sea, tienen que ser años, a veces meses para que ocurran este tipo de situaciones. Y pues desafortunadamente a veces el dolor pues no se puede solucionar en un día, ni siquiera a veces drenando lamentablemente el absceso. Es todo un proceso de inflamación. Muy cerca de la boca pues tenemos las vías respiratorias altas, tenemos muchos vasos, nervios, que cuando surgen este tipo de procesos todo está inflamado y es un proceso de días que va a llevar. Hay ciertas medidas que a veces les recomendamos mucho, el calor húmedo durante estos procesos, que se apliquen compresas de agua caliente y eso mejora la sintomatología. Sin embargo, pues no es un proceso que a pesar de que se maneje en ese momento va a tener la solución el tema del dolor. Aquí hay una pregunta de Roberto Gómez. Buenos días. Una pregunta: ¿cómo se maneja un proceso infeccioso bucal en niños? Hay que tener en cuenta también que los procesos en niños más bien son oportunismos la mayoría de las veces, ¿no? Que son procesos de tipo candidiasis o algodoncillo, mugre. Pero bueno, también el proceso infeccioso en niños, hay también procesos infecciosos y hay que tener cuidado porque hay que recordar que los procesos infecciosos orales en los niños, el 90% de ellos son virales. Sí, las cifras de principalmente infecciones, ya complicaciones de las infecciones bucales en niños, sí son muy lamentables, son de hecho mucho más altas que en los adultos, justamente las estaba leyendo ayer en un artículo, y lo que es la meningitis, la endocarditis bacteriana, que es cuando las infecciones se van a corazón o se van a parte de las meninges, que son capas que cubren toda la parte del cerebro, son demasiado altas, porque a veces tenemos como esa falta de información, ¿no? De, le está doliendo el diente, no pasa nada, de todas formas se le va a caer, es lo que mucha gente refiere, ¿no? Bueno, aquí, ahorita que estás tocando el tema de que las infecciones van a distancia, hemos trabajado anteriormente programas de microbiota intestinal. ¿Qué significa eso? La gran cantidad de bacterias que están poblando el intestino, toda la vía digestiva, desde la boca hasta pasando por estómago, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. ¿Por qué quiero apuntalar este aspecto en este momento? Por lo siguiente, humildemente se le traduce al tubo digestivo como una parte no tan importante en el proceso de muchos padecimientos. Hoy en día hablamos ya de varios padecimientos que están asociados con las bacterias intestinales que forman parte de nuestra realidad, porque recuerden que genéticamente hablando, exponencialmente tenemos una relación de historia con la genética de ADN de las bacterias. Entonces son mutuas. Hay que entender que las bacterias o los microorganismos no los podemos catalogar totalmente malos ni buenos. Entonces esas bacterias están ahí por algo. Al igual que en el intestino cumplen un papel muy importante en la boca, tomando el concepto del grado de acidez.
en la boca también tienen un papel muy importante. Se habla que en la boca existen por cada mililitro de saliva de 10 a 10,000 millones de bacterias, con 700 especies diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos dar a entender? Que estas bacterias en la boca están por algo, al igual que en el intestino. Entonces, las bacterias cumplen un papel muy importante en boca para evitar infecciones bucales. Cuando una persona, hablando del tema que estás corriendo en este momento, de infecciones dentales o infecciones bucales, precisamente lo que está pasando en este momento por el tipo de alimentación de ese ser humano rico en carbohidratos, rico en azúcares, rico en harinas, van a provocar un grado de fermento en boca que va a tener como consecuencia que el grado de pH, el pH significa algo más ácido o más alcalino, se hace más ácido. Al hacerse más ácido, desafortunadamente la gran cantidad de bacterias protectoras en boca, porque también tenemos bacterias protectoras, entonces va a haber un equilibrio entre ambas bucales, como cualquier parte del territorio de nuestro cuerpo. Se pierde ese equilibrio e inmediatamente van a despuntar las bacterias potencialmente, que van a bajar la acidez en la boca y van a ser generadoras extremas de las infecciones. Entonces hoy en día se habla, ahorita que está hablando Maggi de infecciones a distancia, como las que dijo Roberto, todo lo que está en relación con eventos vasculares cerebrales, endocarditis, lesiones valvulares, problemas neurológicos, hablamos de un padecimiento que se llama glomerulonefritis postestreptocócica, es una bacteria que también llega a riñón. Entonces hablemos que también es, ya sea que se deglutan, porque cambia la acidez de la boca y resisten la acidez del intestino, y ya sea que se vea por vía sanguínea o por vía digestiva, y llegan a distancia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Por eso cuando vino la pregunta inicial, ¿por qué hay que dar antibiótico? Que es otro tema importante, pero también no despuntar en que estas bacterias pueden llegar a otros lugares. Sí. Entonces creo que aquí tenemos que considerar muy importante ese aspecto y ese tema, y no pasarlo por alto, porque parte de la explicación de las preguntas que están dando ahí arroja eso. ¿Qué nos puedes decir más de las infecciones, Maggi? Sí, bueno. ¿Qué tipo de infecciones hay en boca? Mire, normalmente las infecciones pueden ser micóticas en caso de los niños o pueden ser virales. En el caso de las infecciones micóticas, a veces el manejo es un poquito más conservador, pero bueno, ya en infecciones causadas por traumatismos de origen dental, son infecciones que hay que ser un poquito más fuertes en el tema del tratamiento antibiótico y de los drenajes y del tratamiento dental ya como tal. Todo es un proceso y es un protocolo. Normalmente, si se va a realizar algún procedimiento odontológico, lamentablemente esas infecciones a veces también se dan por iatrogenias después de extracciones postquirúrgicas a nivel bucal. ¿Es por qué? Porque no tenemos un tratamiento profiláctico para los pacientes. Todos los pacientes que están inmunocomprometidos, que son pacientes con diabetes, que son pacientes con enfermedades cardiovasculares, malformaciones congénitas cardíacas, tenemos que darles un tratamiento profiláctico previo a llevar a cabo cualquier procedimiento odontológico, más si es quirúrgico, más si es una extracción, y es algo que a veces no se toma mucho en cuenta. Si nos llega un paciente al consultorio con diabetes, más si no está controlado, tengo dolor en la muela, sáquemela ahorita, no se puede. ¿Por qué? Porque necesitamos darle tratamiento profiláctico previo para evitarnos una endocarditis bacteriana, ¿no? Principalmente. Entonces es algo que los pacientes pues tienen que tener paciencia para que todo este proceso se pueda llevar, porque son procesos que, les reitero, son de años. A veces no podemos solucionar en una cita un proceso que ha sido de 10 años. La boca es muy noble, y para que un diente duela es porque es un proceso de mucho tiempo. Aparte, el paciente diabético que se ha detectado en consultorio o en alguna clínica, hay que mandarlo inmediatamente a consulta dental. Oiga, pero no me duele la muela, no tengo ningún dolor. ¿Por qué me manda? Para que lo revise, precisamente por su glucosa tan alta, llegan algunas bacterias o algunos patógenos oportunistas, o que ya tienen alguna inflamación y no sienten un dolor como tal.
para evitar estas complicaciones de las que estamos hablando. Así es, todas las manifestaciones de pacientes con procesos de diabetes son muy características en la boca. Hay algo que se llama periodontitis, que es precisamente esta inflamación de las encías con movimiento de las piezas dentarias, incluso en la lengua también a veces observamos muchas manifestaciones de este tipo de enfermedades. Entonces, controlar a los pacientes, ¿por qué? Porque sabemos que tienen también el sistema inmunológico. La saliva juega un papel importantísimo en la protección por medio de las inmunoglobulinas, por medio también de enzimas. Y bueno, en pacientes diabéticos tenemos ese tipo de alteraciones. Ahora, si le sumamos otros factores como el alcohol, como el tabaquismo, como mala alimentación, ingesta rica en carbohidratos, en grasas, me toca algo muy, muy característico siempre, que de hecho estoy ahorita iniciando un artículo respecto a eso. La verdad es que he visto que los pacientes que comen carne de cerdo, ya tienen un proceso infeccioso, pero a lo mejor está de cierta forma inactivo, tienen algún diente roto, algún proceso que va a iniciar apenas dental, y comen carne de cerdo, absceso seguro. Entonces es por el alto nivel de toxinas. Yo estaba buscando mucha información, lamentablemente no hay mucho específicamente de la carne de cerdo, pero yo lo veo mucho en los pacientes. Y más que nada es por el tema que estábamos tocando hace un momento, el grado de acidez. ¿Sí? O sea, ¿cuántas veces o cuántas ocasiones no nos encontramos a la gran cantidad de pacientes que tú vas a revisar, hacer revisión bucal general en todo el arsenal que usamos nosotros en medicina? Nos encontramos con que les faltan piezas, tienen enfermedad periodontal, o sea, ¿qué es eso? Los dientes ya están expuestos, las encías ya se retrajeron, hay reabsorciones de hueso. Hay que mencionar que el paciente diabético pierde más piezas dentarias por enfermedad parodontal que por caries, O sea, por pérdida de sostén, de los tejidos de soporte. Por movimiento dental que por caries mismo. Va de la mano porque como... Y que porque tiene alteraciones también en el flujo clavicular, que lo que decía Maggie, o sea, tiene muchas alteraciones desde el pH, en la quimiotaxis propia de la saliva, y tiene muchas alteraciones locales de defensa, quimiotácticas ahí. Sí, la oxigenación, la humedad, la temperatura, el grado de acidez. Y eso aunado a un mal aseo bucal. Y sobre todo que las bacterias, también, si no me dejarás que sea mentira esto, las bacterias generalmente se llegan a alojar en la región más interna de las encías. Es donde surge la esfera del periodonto, donde se reabsorbe la encía, se reabsorbe el hueso, se expone prácticamente ya el diente, hay movilidad y viene la pérdida. Pero a veces puede haber una enfermedad periodontal asintomática, Maggie, totalmente crónica, que coincide con pacientes que tengan diabetes. Acuérdate que el paciente diabético tiene procesos microvasculares 10 años antes de 5 a 10 años que se detecta la diabetes. Entonces empezó también con procesos periodontales. Y sobre todo entender que el paciente diabético, la mayoría de ellos tienden a comer alimentos ricos en harinas, en azúcares, y eso genera el grado de acidez dental y el deterioro. Que el paciente diabético llega al odontólogo y sin saber que es diabético, porque se le están cayendo los dientes como piano. Y a la hora que lo cheque el odontólogo por primera vez, y si tiene la curiosidad de checarle la glucosa, se da cuenta que es diabético y no sabe el paciente que es diabético. Lo veíamos en la universidad y que ya trae todos los dientes como piano, cayéndosele por enfermedad parodontal, y ya los dientes no tienen sostén. Y entonces ya perdió más de la mitad de los dientes y ya son dientes irrecuperables. Y además hacen una cosa que se llama torus, que ya se les tiene un aplanamiento del parodonto. Entonces también después para la cuestión de las prótesis es muy difícil el sostén de las prótesis
Sí, porque ya no hay hueso, hueso, ¿verdad? ya no hay hueso. Se pierde el hueso. Pues ya hasta los implantes para sostenerlos. O sea, Ya no hay dónde. que para hacerle una materia que se llama parodoncia, que les hacen las prótesis, no tienen dónde sostenerlas, ¿no? Entonces es muy importante todo ello, porque es todo un proceso. El diabético debiese haber toda una especialidad dentro de la odontología para tratar al puro paciente diabético. Sí, exactamente. Sí, todas las manifestaciones a nivel de la boca de diabetes son muy evidentes. Ahora hablábamos de la microcirculación, la boca es muy vascularizada, entonces dentro de esas manifestaciones empezamos a tener la movilidad, tenemos también deficiencia de colágeno, de elastina por este tipo de procesos. Ahora, es siempre importante tener un glucómetro antes de tomar la decisión, más en pacientes más un poquito más grandes, tomar la glucosa antes de hacer cualquier procedimiento de extracción, porque nos podemos enfrentar a heridas que nunca van a cicatrizar, a una hemorragia, tremenda, a infecciones, incluso ya en casos más delicados, osteonecrosis. ¿Por qué? Porque son zonas que no van a cicatrizar por el desconocimiento de este muerte de padecimiento. hueso. La osteonecrosis es la muerte del hueso. ¿Por qué? Porque este tipo de heridas, así como no sanan en el pie, que eso es algo que a lo mejor la gente conoce un poquito más, lo mismo pasa en la boca, y más en la boca, porque es una zona que siempre está húmeda, que siempre está en función y que por ende tiene muchas bacterias. Oye, hay que entender, entonces se pierde todo este equilibrio normal, natural, por utilizar el concepto muy orgánico, muy dinámico, muy funcional. Totalmente se pierde, porque entonces se pierde la acidez de la boca, que debe ser un poquito más alcalina. Cuando han escuchado por ahí de que la mayor parte de los padecimientos se dan porque el cuerpo tiene demasiada acidez. Hoy estabas tratando el tema de la carne. Y no porque la carne sea mala, sino valoremos nuevamente el grado de acidez, y el grado de acidez va en relación con el comportamiento de toda la microbiota o todas las bacterias que van a estar constituyendo nuestra cavidad bucal. Nuestra cavidad de tipo digestivo, nuestra piel, todo. O sea, y que quiero que quede bien categórico esto, es que no existen bacterias malas ni buenas. La intención es saberlas respetar, su nicho ecológico, su sitio de vida, y no sacarlas de donde están. ¿Cuándo provocamos ese desequilibrio? Cuando el ser humano prácticamente no sabe comer, no se sabe comportar. Toda la alimentación actualmente es muy sintética, es prácticamente con mucho edulcorante, con mucho conservador, es saborizante, sobre todo mucho sustituto de azúcar. Los edulcorantes están arrasando totalmente contra la microbiota que nos protege, esas bacterias que nos van a dar la vida, nos van a estabilizar. Esa relación de vida que tenemos. Entonces se va a perder todo lo que se llama la actividad del sistema inmunológico, los factores de protección, los factores de barrera, y se detonan todo tipo de padecimientos crónico-degenerativos. Entonces de aquí la premisa se detona. No nada más nos encarguemos de la cavidad bucal. La cavidad bucal es parte de ella, y la intención de la cavidad bucal, como la parte digestiva, van en relación con un mundo de padecimientos crónico-degenerativos muy sistémicos. Entonces, hoy por hoy, el que tenga mal sus dientes, el que no se lave los dientes, el que no tenga buen aseo bucal, tenga por claro que está marcando su vida a detonar enfermedades de corazón, infartos, y la muerte, trombosis, hemorragias, enfermedades vasculares cerebrales, enfermedades renales. Es más, se ha asociado todo ese tipo de aberración, de erradicar toda la flora de la boca con cáncer. Últimamente hay muchas investigaciones con cáncer de mama, disfunción eréctil, y hasta amenaza de aborto, partos prematuros. Entonces no estamos hablando de cualquier tema. Por eso la intención de que May esté aquí con nosotros es que precisamente ella es la experta y nos da las dinámicas. ¿Cuáles serían las indicaciones para tener un buen aseo dental y sobre todo evitar ese tipo de padecimientos? Y acuérdense que también, por ejemplo, el paciente diabético está inmunológicamente comprometido. Y hay otra pregunta: ¿por qué las aptas o fogazos en la boca? Y bueno, pues
Ok, bueno, lo que es como comúnmente conocido como fogazos son lesiones causadas por herpes. Entonces, es herpes, que es un virus y que, bueno, siempre vamos a ser portadores, y este virus se puede manifestar con ciertos factores como sistema inmunológico bajo, infecciones. Cuando tenemos infecciones recurrentes de vías respiratorias altas también se pueden manifestar por mala higiene bucal. Entonces, hice una investigación de el beso como factor cariogénico y transmisión de enfermedades bucales, y es sorprendente como, por ejemplo, muy específico, el caso del herpes es totalmente transmisible por los besos. Entonces, eviten besar a sus hijos en la boca, por favor. ¿A qué herpes te refieres? ¿Herpes labial? Herpes labial. Herpes sencillo, no el herpes zóster. No, herpes labial. Para no confundirnos. Herpes labial, porque nos están preguntando también por aftas. Las aftas son lo que se conoce como úlceras, y bueno, una de sus manifestaciones puede ser por el sistema inmunológico bajo. Ahora, buscando un poquito más, también a veces son manifestaciones de enfermedades autoinmunes como lupus, por ejemplo. Entonces, si son muy recurrentes, es tarea visitar a nuestro médico, a nuestro odontólogo, para que a lo mejor nos pida a lo mejor un estudio un poquito más específico y poder conocer el origen. La boca, los pacientes con VIH también, por ejemplo, son pacientes que realizarles alguna extracción, algún procedimiento quirúrgico, siempre tratamiento profiláctico. Y pueden presentar candidiasis, Candidiasis, ¿no? Y ya podemos úlceras. sospechar que tiene un proceso de es que está inmunocomprometido, pensar en que tiene un VIH, ¿no? Sí, un VIH en la boca se observa. Me tocó en algún momento, precisamente en el Hospital de Enfermedades Respiratorias, manejábamos pacientes que eran muy conocidos como pacientes rojos, y las manifestaciones en la boca del VIH son sarcoma de Kaposi, úlceras, candidiasis, se llama periodontitis marginal. Se observa una línea roja alrededor de la parte de la encía, y es que tiene muchos problemas. Sí, en la boca. y sí, las manifestaciones en la boca de los pacientes VIH son muy evidentes. Infecciones recurrentes también, enfermedad periodontal. Claro. No, y aparte el paciente inmunocomprometido, pues ya viene de ser estudiado médicamente, y que también puede ser parte de cuando van con ustedes, de integrar al paciente dentro de todos los servicios, como el diabético. El diabético no nada más tenemos que verlo nosotros, lo tenemos que mandar con el dentista, también, ¿no? con todas las especialidades pertinentes para tener bien al paciente. No, y que sobre todo recuerden, sobre todo aquí que está Maggie, la prevención bucal. Claro. Sí, Sí, o sea, un buen si no existe prevención por cultura, por educación de ir al médico, imagínense menos la actividad de cuestión bucal. Entonces yo creo que aquí la persona que está constantemente en prevención va a evitar potencialmente desencadenar padecimientos crónico-degenerativos. Y eso tiene que quedar claro. Antiguamente en la medicina al ser humano, estamos hablando de 5,000 años antes de Cristo, bueno, me atrevo a decirlo de esa manera, en los textos antiguos de medicina china, del canon del emperador amarillo, ahí lo que se trabajaba en estos tiempos es que no se trataba con enfermos. Pobre aquel que se le enfermara a alguien, porque no era un buen médico y no era bien visto por la comunidad. Entonces, fíjense, actualmente estamos en pleno siglo XXI, no sabemos lo que es la prevención, no sabemos qué es el control, ¿sí? Entonces, desafortunadamente ya llegamos en etapas muy avanzadas. Entonces, que quede claro, todo paciente que vaya a un dentista o que tenga que ir a un dentista no tiene que ir nada más porque le duele la boca. Claro. Sí, Claro. Limpiezas cada 6 meses, sus profilaxis, sus técnicas de cepillado. A veces no es lavarse los dientes, es cómo te lavas los dientes. Entonces, 2 minutos que te lleve la técnica de cepillado, utilizar hilo dental, hacer uso de enjuagues, que siempre es muy bueno. Hay algo que es muy recomendable para la boca ahorita, que es la clorexidina, que viene en varios enjuagues. También es muy recomendable para posteriormente algún procedimiento. Oye, May, quirúrgico. eso de los enjuagues bucales, mi pregunta sería esta. ¿Qué tan bueno sería que la persona se automedique los enjuagues bucales y no sea prescrito directamente por un
por un experto en la boca. Ahorita hay muchos enjuagues bucales que prometen dientes blancos, que son altos en peróxido de hidrógeno, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estimulan pHs ácidos, que en algún momento pues, nos va a traer consecuencias, ya sea infecciones, incluso a veces... Descalcifican, ¿no? Sí, se están relacionando mucho también con lesiones malignas o premalignas en la cavidad bucal. O si ya tenemos una lesión premaligna, puede llegar a cambiar, ¿no? A nivel celular por este tipo de estímulos como pHs ácidos. Entonces es importante que el enjuague siempre sea recomendado por un odontólogo. Preferentemente, ¿no? Indicado y controlado. Porque por ahí estaba leyendo, compañeros, que el abuso de este tipo de enjuagues bucales está trayendo como consecuencia también que se generen infecciones bucales. Claro, se llevan toda la flora. Barren con lo bueno también. Quiero hacer una pequeña pausa para felicitar a mi hija Nelly, que es su cumpleaños. Felicidades, Nelly. Felicidades a mi hija. Felicidades, Nelly. Muchas felicidades, que nos esté escuchando. Un abrazo y todo mi amor Muchas a mi felicidades. hija. Un abrazo. ¿Ya cuántos cumple? Nelly. No quiere. No se dice. 20. Todo mi cariño a mi hija. Un Que abrazo. desde que llegó a mi vida vino a iluminar mi existencia. Sí, así Un como abrazo. debe de ser. La vida. Sí. La luz de tus ojos. Sí. Exactamente. Ok. Un abrazo muy Un Felicidades. abrazo a mi hija. Así Doctora, es. si nos puedes dar tus datos que no los has mencionado tú. Claro que sí, estoy a sus órdenes en la calle de Ignacio Vallarta 1, enfrente del Monumento a la Revolución, en el piso 4. Pueden contactarme también por medio del programa o por mis redes sociales, que estoy como c.demagui Villanueva en las redes sociales, y pues ahí podemos agendar alguna ¿Algún consulta. teléfono para agendar cita? Sí, 55 10 70 42 66. Pueden mandarme mensaje, pueden marcarme y nos ponemos en contacto con ustedes para agendar alguna cita si tienen alguna duda de este tipo de problemas dentales. Ay, bien. ahorita que estabas mencionando de la Y además, relación de un muy beso. guapa la doctora Magui Villanueva. Muchas gracias. Ahorita que estabas mencionando la relación del beso, ¿no? La cuestión vocal, el entrecruce, ¿no? Por un par de segundos, hasta 80 millones de bacterias. Pero hay una cuestión que también estoy recordando en este momento. Hay un porcentaje que por ahí hicieron una investigación, que el 10% de la comunidad que se llevó a cabo investigación presentaban un tipo de bacteria importante, un personaje importante, la bacteria importante, Streptococcus dentisani le llaman. Que este tipo de Streptococcus dentisani lo presentan un 10% de cierta población, y que esta población precisamente no cursa con problemas de caries. Entonces se llevó a cultivar con bacterias potencialmente generadoras de enfermedad en la boca, y se vio que cuando se cultivaba este germen, este nuevo microorganismo que se descubrió, totalmente evitaba que se desdoblaran las otras bacterias. Entonces algo, no sé si nos puedes comentar algo de esto. Ajá. Ok, y nosotros hicimos en el Politécnico, ya tiene un par de años, precisamente unos cultivos de parejas que iban iniciando su relación, parejas que ya llevaban varios años, y bueno, en estos cultivos sí hubo un alto potencial en que si una de las dos personas tenía más caries, la cantidad de microbiota se veía alterada en la otra persona, a pesar de que la otra persona no tuviera tantos procesos de caries todavía activos. Sin embargo, eso no resta que en algún momento se fueran a presentar, principalmente del Streptococcus mutans, es el que más había presencia, que si se besaban, pues sí cambiaba el número de este Streptococcus. Entonces, sí se considera que el beso es un potencial de caries y obviamente de enfermedades de transmisión oral como el herpes. Qué bueno. Entonces estamos entrando también en el concepto de los fluidos, ¿no? También son bacterias, es intercambio de bacterias bucales. Qué lástima. Potencialmente, Bueno, a través de las cuales puede mejorar el comportamiento de tu biota bucal para favorecer el equilibrio, o puede ser contraproducente. Se lava uno bien la boca. Pero sí, evitamos todo los esto. dos, ¿no? Y está muy bien siempre ir en pareja al dentista. Es como cuando las mujeres van al ginecólogo y reciben algún tratamiento, si la pareja no, es lo mismo en la Pero boca. fíjate que acude más
volvemos a lo mismo. Las La mujeres. consulta es más, el 60% más es de damas, creo que en la consulta dental. Al igual que acá, Sí. aquí yo creo que se va al 80% de damas. Sí, Sí, porque- normalmente la mujer es más metódica, más Sí. se se previene cuida más. más su Sí. boquita, ¿no? Doctor, y de la pregunta que hicieron hace rato, ¿cómo se puede detectar en la boca el virus de VPH? El virus del papiloma humano se caracteriza por presentarse con lesiones verrugosas, pediculadas, es decir, que se mueven, y zonas principalmente características, lengua en los hombres y en las mujeres paladar o carrillos también llegan a presentarse ese tipo de lesiones. Son lesiones muy pequeñas, asintomáticas, es decir, que no duelen y bueno, tienen a veces ya muchos Pasan años de evolución en desapercibidos. boca. Tienen una consistencia verrugosa como de coliflor y es muy característica de VPH. Normalmente se tienen que quitar, se mandan a patología y bueno, ahí las indicaciones es igual pareja, tiene que acudir a la consulta y siempre estar monitoreando que no aparezcan otro tipo de lesiones porque pueden llegar a malignizarse Sí, en tener algún cuidado, momento. que ya lo habíamos visto en Ya un lo habíamos programa. platicado Exacto. de cáncer oral. Y sobre todo, Saludos a la doctora Eneira López Arismendi, que es odontóloga, Saludos, egresada doctora. de Unitec, y Saludos. que además tiene cantidad de pacientes también. Sí. Bueno, nuestra alumna Pues un más día de 20 juntas nos años, venimos. 25 años. Es un día y sobre juntas. todo los que están preocupados por el papiloma en la boca, recuerden que no nada más en la boca, puede ser en Claro. otros territorios. Desde el tipo de manipulación, ¿no? Sobre todo sexual. Pero también hay que entender que todos los padecimientos bucales y gran cantidad de padecimientos hoy sabemos que van despuntando muy fuerte por gran cantidad de alcohol, gran cantidad de drogas y sobre todo tabaco. Cigarro. Sí, las infecciones odontogénicas igual tienen mal pronóstico si tenemos estos factores, antes o después. Siempre que hagamos una extracción o siempre que el paciente esté atravesando un proceso infeccioso, hay que evitar fumar porque pues se ha visto que hay una alteración importante con todos los subproductos del tabaco, una alteración importante en la saliva de las inmunoglobulinas, hay una alteración en la transcripción también de enzimas que estimulan el colágeno, la elastina para la reparación de los tejidos y bueno, que es un medio ideal el calor para que muchas bacterias puedan sobrevivir y eso aumenta el potencial de que la infección esté presente. Aquí el concepto importante es el aseo. El aseo, claro, la higiene siempre es parte, es más del 50% del pronóstico favorable para el paciente. ¿Cuáles son las tips para que mencionadas, enumerarlas, para que sepa qué tiene que hacer el paciente Sí. y no llegar a esto? Ajá, buena técnica de cepillado, que bueno, la técnica de cepillado actual es abrir la boca. Erróneamente mucha gente nos seguimos cepillando con los dientes juntos, hay que abrir la boca, cepillarnos por zonas, por áreas. Esta técnica de cepillado debe de durar alrededor de 2 minutos, cambiar el cepillo. Yo les aconsejo a mis pacientes cada 3 meses, que es lo que se ha visto también, que es lo que funciona realmente un cepillo en cuanto a la fuerza de sus cerdas y bueno, también para disminuir. Otra cosa, el cepillo. Yo sé que es el lugar de predilección para todos, pero el cepillo se ha visto, hay una investigación muy, muy peculiar de que la contaminación en el baño, el cepillo de preferencia no se debe de quedar en el baño, más si está cerca del excusado. Se ha visto la cantidad de Escherichia coli que aparece en los cepillos que llegan hasta allá, entonces el cepillo siempre hay que lavarlo y te procurar. Hay que bajar siempre la tapa antes de desaguar sí. Por la cerámica, porque generalmente al dejarla abierta también se ha visto que se volatiliza todo. Claro. Y al igual que el papel sanitario, cumple un papel importante. Llegar cestos con gran cantidad de papel sanitario, también la gran cantidad de bacterias que hay en Sí, contaminación. procuren no dejar los cepillos adentro del baño. Y ahora ya los papeles tienden a ser biodegradables, o sea, hay que echarlos. Los puedes en los depósitos. Eso disminuye bastante la proliferación de estas bacterias. Eso es súper importante. Maggie, ¿qué características debe de tener un cepillo para que realmente sea funcional? Porque hay tantos cepillos en el mercado. Okay. Bueno, cada mes se tienen que cambiar, ¿no? Sí, yo les recomiendo entre cada 2 y cada 3 meses. ¿Qué tipo de tamaño, las cerdas, cómo debe de ser? Miren, siempre es importante, tiene que ser
un cepillo personalizado de acuerdo a las características de los pacientes. A veces hay cepillos de cerdas muy finitas para los pacientes que tienen enfermedad periodontal avanzada. También puede llegar a ser traumático. Entonces el cepillo debe ser de acuerdo a las características dentales de cada paciente, por lo cual es necesario que su odontólogo se los recomiende de acuerdo a qué cantidad de dientes, la edad que tiene el paciente. Ahora otra cosa importante también, el tema de los enjuagues, tienen que ser recomendados, como platicábamos. Okay. El uso del hilo dental, se habla que si tú no utilizas hilo dental es como si te estuvieras bañando a la mitad. O sea, es lo mismo en la zona de los dientes, hay que utilizar hilo dental también, es una consideración bien importante. Ahora, sobre todo porque tú te puedes decir que ya te lavaste los dientes como si nunca te los hubieras lavado. Sí, la técnica de cepillado es... Y de todo vas a tener caries y vas a tener enfermedad periodontal. ¿Sí? Sí, recuerden que la caries se considera un proceso multifactorial, igual que la enfermedad periodontal. Si nosotros ayudamos con la higiene, ya obtenemos un gran porcentaje para estar saludables a nivel de la boca, pero hay otros factores, las enfermedades sistémicas, la alimentación, incluso la herencia, el pH salival también es bien importante. Hay pacientes que tienen muy buena higiene, que no comen dulces y, doctora, ¿por qué tengo caries? El pH salival también ya es una cuestión a veces fisiológica. Y aunado a otros problemas como... O sea, hay una bacteria ahí que produce la caries, ¿no? Sí. No, y entender siempre que estemos hablando de cualquier padecimiento crónico degenerativo, cualquiera, llámesele diabetes, llámesele hipertensión arterial, llámesele enfermedad autoinmune, artritis reumatoide, lupus. Y la predisposición inmunológica de la misma persona, ¿no? Hay que entender que va de mano aquí toda la cuestión bucal y toda la cuestión intestinal. Algo está fallando en la alimentación, algo está fallando en el aseo dental, que van de la mano, ¿sí? Sí. Y hay unos saludos para Alejandra Acosta, Ereina López, a María Luisa Ramírez, que le manda felicitación también a Nelly. Cristal Angélica Marroquín. Cristal, cierto, Cristal que quedó abajo. Dice que y Harry, Bill, que si los niños pueden utilizar hilo dental, es muy difícil. En los niños no es muy recomendable, no, se recomienda en los adultos. Lastiman, ¿no? Sí, en los niños no es recomendable. Sí, se recomienda más ya en la dentición permanente. Sí. O sea, en adolescentes. Sí. Dígale a su hermana que no. No, para la sobrina no utilicemos hilo dental, por favor. Entonces... se lastiman, ¿no? Sí, se lastiman, sí, aparte no es recomendado. También en el tema de los niños, importante vigilar la técnica de cepillado. Hay pastas específicas para los niños. No utilicen la misma pasta que utilizan para los adultos por la cantidad de flúor. Es otro tema muy, muy importante, la cantidad de flúor. Ahora, también los pacientes que padecen reflujo, por ejemplo, se ha visto que tienden a tener más problemas de infecciones, de caries, por el pH tan ácido. Que llega a veces hasta la nariz. Y hasta respiratorios. Sí, también las pacientes bulímicas también empiezan a tener más susceptibilad a infecciones de los que crónicas. Tienden a vomitar todo el alimento que ingieren. Sí. Okay, May, aquí creo que... ¿Qué les puedes decir a los padres respecto a sus hijos en cuanto al tipo de alimentación? El refresco, la harina, los dulces. Lo ideal sería dar todo ese tipo de hábitos alimenticios ricos de juguitos, ¿no? Que a veces les encanta darles juguitos para todos, agüitas de sabores. Todo eso pues perjudica bastante la parte de los dientes. Es importante que si se lo van a tomar, lávenles los dientes inmediatamente, o sea, para que no se quede ese pH ácido y cambie el pH. Entonces, si van a ingerir el frutzi o algún tipo de este tipo de bebidas, lavar inmediatamente la boca, no esperarse hasta la noche para disminuir. Hay pastas actualmente que crean una película, ¿puedo decir la marca? Sí, claro. Sí. La marca Colgate, hay una que se llama Neutroazúcar, que a mí me gusta mucho, a veces van a darnos charlas de esto. Se llama Neutroazúcar, se las recomiendo mucho. Esa crea una película en los dientes para disminuir precisamente el pH ácido. Y tú lo sientes, sientes como una protección en tus dientes, es muy recomendable para siempre traer una pastita en la bolsa después de comer algo, lavarse los dientes. Ok, muy bien. Otra vez sus datos, doctora. Bueno, pues los espero en mi consultorio en Ignacio Vallarta 1, piso 4, enfrente del Monumento a la Revolución. Una calle de Insurgentes y una de Reforma. Y bueno, ahí estamos. Y también los quiero invitar rápidamente. Los martes voy a estar en Cadena H, por Easy.
Sí. Y Total Play en la sección de dental. Ya vamos a hacer ahí una sección de dental. Los invito para que no se lo pierdan a las 7 de la noche. Muy bien. ¿De 7 a qué horas? De 7 a 8 vamos a estar ahí. Ok. Los martes. Correcto. Y además ahí no tienen problemas para estacionarse, ¿no? Porque tienen un estacionamiento inmenso. Sí. Ahí donde está el Monumento de la Revolución. Sí, ¿no? de hecho hay justamente un estacionamiento al lado. Justamente hay un estacionamiento al lado del edificio y bueno, pues ahí Si estamos no, hablando ahí en el Monumento de la Revolución. hay varios estacionamientos también. Y ahí abajo, ¿no? Subterráneo, Sí, ¿no? exacto. Sí, también hay vías, el Metrobús, está el Metro Revolución, así que hay varias vías de acceso. Está céntrico ahí. Sí. Bueno, pues alguna cosa que quieran comentar, porque estamos ya a tiempo de despedirnos de la emisión. O sea, yo quiero insistir en esto. No echen todo en saco roto. Todas las personas en época de la vida siempre dicen, es que es la edad. No, nada es por la edad. Todo lo que nos va pasando a través de la historia, cualquier tipo de padecimiento, es porque tuvo un inicio, tuvo un origen. Y no nos quedemos con este concepto, es que porque ya estoy grande. Es que es normal, por eso yo no tengo dientes. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto. Así como la parte dental, vale mucho la atención médica a otro nivel. ¿Sí? Recuerden que hoy en día la medicina es interdisciplinaria y que compite con todas las especialidades. Para esto están las especialidades. Hay que manejar la prevención, hay que manejar la salud, no hay que esperar al final. Porque si no es demasiado tarde. ¿Sí? Entonces, si se quieren quedar sin dientes, ustedes sabrán. Sí, No los se dientes cuide. ya son considerados órganos, entonces los dientes hay que cuidarlos porque no les va a salir otro. Y no quítense esa idea de me duele, sáquemelo, o sea, no. No, ya no. No, ya no. Hay que Pues, rescatar y salvar Eso la era pieza. lo que hacían antes las clínicas Sí. prensa, ¿no? Sí, Sí. sí, Por eso quítense fueron esa tan idea. A veces ni exitosas en siquiera su tiempo, quitando el diente se les va a Que quitar el daban dolor. servicio Quítense esa idea. nocturno y la gente iba. Directo a Sacando. la Y extracción. se sigue haciendo, desafortunadamente. Sí, a veces por una mala Ahora hay información. unas clínicas que dan servicios nocturnos y eso, pero pues eso es lo que hacen. ¿Sí? Exodoncias. Se puede Y rescatar tanta- algo, ¿no? Y mucha gente es, quíteme el dolor. ¿No? Y por educación, quítemelo, yo no quiero que me duela. Ujú. Y se quedan sin No, dientes. qué horror. Exacto. O llegan, no sé si te ha pasado. Oiga, doc, quíteme todos los dientes porque no quiero tener problemas. Hay Sí. personajes que... No, mi abuelita fue, bueno, yo estaba chiquita, me acuerdo que fue al dentista que le quitaran todos los dientes para que no le dieran problemas y le hicieron unas placas. ¿Sí? Uf, imagínate. Pues lo que hizo Sara García, ¿no? Anécdotas. Para poder hacer sus papeles. Sí, se los Que quitó se para, hizo Sí. para ser la abuelita. abuelita. La verdadera abuelita. Abuelita. Sí. Bueno, pues Pero bueno. darle las Muy gracias bien. a la doctora Maggie Villanueva que Gracias, mi Vamos a nuevamente conservar los dientes, hizo favor así de... es. Y acuérdense que la preservación de los dientes es la tendencia actual y tratar de salvarlos a toda costa, ¿no? Así es. Ya no nada más es hacer la pérdida del órgano dentario, pues no es Ya no todo, es ¿no? saludable. Ya no es lo mejor. Ujú. Ante todo ya hay muchas técnicas de preservación, de conservación, pero sobre todo la prevención, ¿no? Sí. La Acudan higiene, 2 veces al año. los buenos hábitos ¿no? y la visita al odontólogo Ujú. es muy importante. Exacto. Muy Hay bien. muchos avances en la odontología, nuevas técnicas, nuevas resinas, nuevos procedimientos. Hay muchos avances en tecnologías, en prótesis, en mil cosas que hacer en beneficio del órgano dentario para la preservación de ellos. Y sobre todo, coman sano para conservar esos dientes. Así Ya, olvídense de tanto carbohidrato, de tanto dulce, tanta azúcar, tanta harina, tanta pasta, tanto refresco. Pues gracias a Ya. Maggie Gracias, y Maggie. Muchas gracias toda la por gente que invitarme. nos Gracias hizo favor de por escucharnos. Que tengan un excelente día y un mejor Excelente fin de día. semana. Gracias Jesús, gracias Sai. Jesús. Ay. Y pues Un gusto esperamos estar que aquí. vuelva a estar aquí Claro que nuevamente sí. Maggie pronto. Nos vemos próximamente. Muchas gracias. Bonito Gracias. día. Buen día. Gracias.